Seguimos en Nuevo Paradigma hasta las 24 horas, ahora compartiendo con José Brunello para hablar de nuevas constelaciones familiares, o constelaciones del espíritu, ¿no? Como sabe llamarla él, que viene explicándolo ya del año pasado, pero esta vez ha profundizado mucho más lo que significan las constelaciones, más, le ha agregado nuevas constelaciones del espíritu, esa palabra nueva, ¿no? Que tiene toda una connotación, un significado, no es un agregado azaroso, sino que tiene que ver con algo que tiene un fundamento. Primero, gracias por estar acá y buenas noches, José. Buenas noches, Claudio, y buenas noches a todos, sí. Bueno, ¿querés empezar por el tema que vamos a charlar? Voy a empezar por lo que acabas de decir, nuevas. para, primero, un toque importante, que no es algo que lo haya hecho yo, no es Sí. el vocabulario no es un invento mío para nada, Hellinger no le ha dado un nombre específico, utiliza Hellinger, el creador de las constelaciones, Sí. ¿no? Utiliza varios nombres. A mí me gusta mucho personalmente, quizás por mi formación anterior, me interesa mucho esto de constelaciones del espíritu, por la forma en que uno está guiado, uno se entrega a algo más grande, y esto más grande nos va guiando, nos va moviendo y va produciendo los resultados de las constelaciones. De la misma manera que algo más grande mueve la vida de todas las personas y los destinos de todos. En este sentido la palabra espíritu es importante. Pero también otra forma más sencilla y muy bonita de decir nuevas constelaciones familiares, en el sentido de que surgen desde lo que fueron las constelaciones familiares tradicionales creadas en la década del 80 y hacia el año 2003, 2007, se fueron como codificando otro estilo de constelaciones que tienen que ver con un trabajo muy interno, de mucho recogimiento, de mucha conexión interior y algunos detalles importantes. Te diría, por ejemplo, la ausencia de emociones, no se trabaja con emociones, sino con metaemociones, mucho más allá de las emociones, ¿no? Y un trabajo muy silencioso, un trabajo muy tranquilo, muy sereno, y la ausencia de intenciones. Bueno, hay una serie de elementos que las van caracterizando como nuevas. Esto como corolario del título que Como un acabas de color, poner. un color. Para crear la palabra nueva. ¿Qué tema tenemos hoy? Mira, me interesaría mucho hablar de uno de las claves fundamentales de las constelaciones familiares, pero que además arroje un poco de luz o de comprensión para cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, como una búsqueda de abrir nuestra mirada, ¿no? Me gustaría muchísimo, Claudio, hablar de la mirada sistémica. ¿Qué significa la mirada sistémica? Está en los fundamentos de las constelaciones familiares. Y bueno, y si nos da el tiempo, la ocasión, hablar de lo que es también la mirada fenomenológica, ¿no? Que ya lo hemos hablado en alguna vez, pero por ahí la palabra es difícil, después el trabajo fenomenológico es bastante más sencillo. Que está totalmente unido, porque fenomenología viene de Husserl, una vez lo habíamos charlado, ¿no? Del filósofo Husserl, que era lo que aparecía nada más, no había ni un antes, ni un después, ni un arriba, ni un abajo. Y sistémico, está interesante porque mezclaste dos términos. Dos términos. Muy, muy interesante. En relación a Husserl, claro, vos sabés que a veces en la facultad estudiamos a Husserl desde un punto de vista intelectual. Sí. Él mismo, cuando enseñaba y cuando escribía desde lo intelectual, enseñaba desde lo intelectual, publicó todo desde lo intelectual. Pero quienes trataron con él se daban cuenta profundamente que él era un ser de una mirada muy espiritual a la vida, y que no había vocabulario para meter en lo intelectual esto que más que una actividad intelectual es una actitud. Es la mirada a lo que es tal como es, en la absoluta ausencia de juicios, Exacto. de juicios previos, de juicios que preestructuran la realidad. Mucho después de Husserl, Derrida habló de la deconstrucción, ¿no? Entonces es necesaria como un trabajo de ascesis, de misogi, se diría en japonés, ¿no? En el mundo del aikido hablamos del misogi, una purificación interna para poder desprenderme de mis preconceptos, de mis prevaloraciones, de mis juicios de valor, de mis juicios de creencias y empezar a aceptar la realidad tal cual como es. Todo un tema. De eso quería hablar. Pero tratar de aplicarlo en la vida, no teorizar sobre el tema, no teorizar. Sí.
Me gustaría empezar por la mirada sistémica. ¿De qué se trata? ¿Sí? Vos sabés, Claudio, que a todos ya nos es muy familiar todo este tema de la ecología. Quizás no tengamos una definición técnica, científica de qué es la ecología como una disciplina del conocimiento humano, un área muy nueva del conocimiento humano, pero sabemos que sin la ecología hoy no podemos subsistir como especie humana. Eso lo sabemos todos. Mínimamente miramos documentales, leemos cosas, estamos informados y sabemos ya, gracias a la ecología, que existe una interconexión entre todos los seres del mundo, del planeta. La capa exterior del planeta, lo que se llama la biosfera, la capa viva del planeta, está formada por la interconexión de todos los seres que participamos de esto, ¿no? Entonces estamos los seres vivos, tanto los animales como las plantas, los seres humanos, están los seres aparentemente inertes, Daniel Martínez nos diría no son inertes, están vivos, tienen otro tipo de vida, la vida mineral, ¿no? Sí. Están los factores climáticos, los factores geográficos, una multiplicidad de factores que actúan para que toda la capa externa del planeta esté viva, lo que se llama la biosfera, la esfera de la vida. ¿A qué voy con esto? Nosotros podemos entender hoy que no puede faltar un ser vivo o un ser inerte, entre comillas, en nuestras vidas, porque provocaría un gran desastre. Hace unos años, aquí en Rosario, vivimos una plaga, fue por 2005, 2006, una plaga de ratas. Sí. Invadió a Rosario. Recuerdo que andábamos por la circunvalación que está rociada de granos de soja que van desprendiéndose de los camiones, y las ratas te cebaban mate, eran impresionantes el tamaño de las ratas que había. Aquí en las islas el problema era muy severo también, en algunas zonas de isla hubo que evacuar ganado, porque las ratas le comían las pezuñas a los animales y le provocaban hemorragias y la muerte, ¿no? Esta hiperabundancia de ratas, que fue terrible, se debió básicamente, de acuerdo al estudio de ecologistas de aquí de Rosario, a el exterminio de animales, de aves rapaces, de animales de vuelo rapaz. Sí, me acuerdo. Básicamente las lechuzas, los caranchos y los aguiluchos, que son animales depredadores naturales de las ratas. ¿Por qué? Se los mataba porque comen a los pollitos, digamos. Entonces, bueno... Por defender a los pollitos, crecieron las ratas. Otro ejemplo de equilibrio-desequilibrio, mira, se produjo en la pampa húmeda. Hacia los años 40, 50 fue declarada las loras, las cotorras, fueron declaradas plaga nacional. ¿Sí? No creo que tengan la característica de plaga, pero son bastante dañinas hoy, ¿sí? Para la zona de los campos y de los sembrados. ¿Qué pasó? Las loras hacen sus nidos en los árboles y lo hacen a una altura cómoda, baja, ¿sí? Si alguien depreda el nido, ellas en la nidada siguiente la hacen más elevada. Todo esto tenía un tope, el tope de los árboles de la pampa, que eran 3-4 metros, el porte máximo que un algarrobo lograba, o 6 metros cuando era un algarrobo muy añoso. Pero nuestros árboles nativos, los árboles de la pampa, son árboles más bien de porte bajo, y son de troncos muy rugosos. Entonces, las iguanas trepaban con mucha facilidad a estas ramas y depredaban los nidos de las loras. Por más que ellas lo subieran, siempre podía haber una iguana, y cuando la iguana no llegaba, porque no llega muy alto, llega la comadreja. Pero ¿qué sucede? Desde 1880 en adelante se puebla la pampa húmeda de eucaliptos y árboles de origen europeo, que son de troncos lisos, elevados y no tienen ramas bajas. Las loras pueden seguir subiendo y llegar a alturas desmesuradas, inalcanzables, no solo para una iguana, sino inalcanzables para una comadreja. Claro. Entonces ya las loras no tenían el depredador natural que las regulaba. Fíjate vos cómo se fabricó sin querer la plaga de
de las loras, sí, en los años 40, 50, que hubo que salir a exterminarla, fue una cosa muy cruel. ¿A qué me refiero con esto? Son notas nuestras, digamos, de nuestra ecología argentina, para ver que la exclusión de un sujeto o la inclusión de otro puede alterar un equilibrio harto delicado. No somos conscientes de lo delicado que es porque nos acostumbramos a vivir y damos todo por hecho, pero no es así. Las cosas se están construyendo permanentemente, las relaciones se están creando permanentemente. ¿Qué pasa si yo salgo del ecosistema de la biosfera, del ecosistema del planeta, o en este caso de la pampa húmeda, como estoy explicando, y vamos al ecosistema familiar, el ecosistema que nos dio origen? A ver, estamos aquí, pero alguien nos trajo a la vida. No fuimos arrojados desde la nada a este lugar, como decía nuestro común amigo Heidegger, ¿no? No, nacimos de una mamá y de un papá. Esto tenemos que ser muy concretos. Nacimos en un sistema familiar que es, de verdad, un ecosistema. Este ecosistema nos dio origen no solo biológico, sino también origen psíquico, origen emocional. Y compartimos con este ecosistema, además, el subconsciente. Los contenidos inconscientes están compartidos con este. Y hay muchas cosas que son inconscientes no solamente porque estén en lo profundo, hay cosas que son inconscientes porque están en lo habitual, en lo cotidiano, en lo automático, en lo que se da, como por ejemplo ciertas pautas de pensamiento, ciertas costumbres. Todo ese tipo de cosas van generando en nosotros una trabazón muy importante con los seres que nos rodean de nuestra familia, en nuestro origen. Ahora, no me quiero ir mucho por las ramas de los algarrobos. ¿Sí te acordás? Disculpa. Sí. ¿Y si te acordás, viste que hay una frase muy común que se suele repetir, que uno dice, bueno, pero nadie es imprescindible, ¿no? ¿Viste vos? Nadie es imprescindible. Sí, eso se dice en las instituciones. Por lo que estás diciendo es una frase mítica esta, ¿no? Porque todos son prescindibles. Típica frase de aquellos que no han tomado a su madre. Exacto. Por ejemplo, y pareció ahí, bueno, somos imprescindibles. La vida sigue, ¿no? Somos por lo que vos estás imprescindibles. aplicando, digamos, este concepto ecológico al ecosistema familiar también. Cualquier pieza que vos alteres, cualquier pieza que vos mueves, cualquier dedo que vos muevas, digamos, en ese tablero, altera todo ese altera ecosistema. todo, sí. Sobre todo ciertos movimientos que son dramáticos, ¿no? O dramáticos o beneficiosos. Ciertos movimientos son como nodales en los sistemas. Que incluso después cada uno contra esa frase que yo la escuché me acuerdo cuando estudiaba filosofía, era como una cosa, era como una regla, me parece espantosa. Contra esa frase tengo la canción de Alberto Cortés. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo, porque ese ser era, fue, será insustituible. En la elaboración del duelo podemos decir, bueno, mi amigo está presente en mí de otra manera, pero la falta física de él se siente y se va a sentir toda la vida. Totalmente. Entonces, estas cuestiones son muy importantes. Puede ser que en las instituciones las personas puedan llegar a ser consideradas como piezas prescindibles, pero porque las instituciones no son primarias en la formación de la persona, ¿sí? Las instituciones políticas, sociales, religiosas son secundarias. En ese sentido, las personas pueden tener cierto nivel de prescindencia, ya que las instituciones, las organizaciones, digamos, no viven de la persona, sino que viven de los roles. Claro. Pero los roles no definen a las personas, ¿no? Digamos, en lo íntimo, en lo profundo, en lo espiritual. De lo afectivo, más que nada. Sí, en la conformación de la persona como un ser existente, como un ser real. Y la relación con otros seres humanos sí, que también tienen afecto, tienen espíritu. El individuo es imprescindible y su destino es muy importante porque va a fijar pautas para los destinos de los que lo siguen. Vamos a ver ejemplos concretos, ¿sí? En el ecosistema familiar influyen mucho los sucesos graves vividos por nuestros ancestros, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, la falta subrepticia de una persona que era importante en una familia genera un hueco en esa familia que llena de miedo, de temor, de dolor, de culpa, de angustia a la familia. Estas emociones negativas, estas emociones de dolor sufrientes,
quedan grabadas como un campo mórfico. Quedan grabadas como un campo de resonancia mórfica que va a repercutir sobre muchos seres, no solo de la familia, sino también de familias colindantes. Va a formar campos de creencias, va a formar modos de vida, ¿sí? Las grandes hambrunas vividas por muchos pueblos han generado costumbres en nosotros, creencias de economía. Por ejemplo, es muy común, muy frecuente, que los economistas de la actualidad consideren, y estoy pensando, por ejemplo, en Domingo Cavallo, por ejemplo, recuerdo haberlo escuchado explícitamente, decir, la exclusión y la pobreza son variables necesarias dentro de todo plan económico. Que es lo mismo que decir, vos no sos imprescindible, morite pobre, y me importa un comino que seas un pobre. Mientras yo esté bien, me importa. Sí. O las definiciones que he podido comprobar en la Facultad de Ciencia Económica de Rosario, y las he visto en los manuales de la Facultad de Ciencia Económica de Córdoba también, definir la economía como la ciencia que protege de la carencia a los seres humanos. Cuando tenemos economistas del orden de, por ejemplo, Amartya Sen, un premio Nobel hindú, que sostuvo durante toda su vida, con mucha fuerza, que la exclusión no es necesaria, la exclusión económica, por ejemplo, no es necesaria, que la carencia no es real. La carencia es solamente un exceso de egoísmo. La carencia de alimentos, él demostró que las hambrunas en el mundo no se debía a la falta de alimentos, sino a la mala distribución de alimentos. Totalmente. En Bangladesh estudió él una hambruna que había diezmado a la población y a los que había dejado vivos los había dejado en estado lamentable psíquico, cuando ese mismo país, Bangladesh, exportaba esos alimentos a países vecinos. Sí. Entonces, un contrasentido total. Entonces, ese principio de exclusión que está tomado como normal en la ciencia de la economía o en la sociología o en la política, son aberraciones del amor humano totalmente deformado. Entonces, en la mirada sistémica nosotros descubrimos que las personas no pueden faltar, no pueden ser excluidas, que el dolor de las personas tampoco puede ser excluido, debe ser contemplado, debe ser considerado y debe ser tenido en cuenta. Si es de nuestros ancestros, pues mirarlo como algo integrante del pasado. Y si es de nuestro presente, es un tema que nos moviliza, que nos desafía y que nos convoca a la apertura del corazón. Entonces, cuando nosotros trabajamos en las constelaciones familiares, estamos trabajando de esto. Hablaba recién de Daniel, del rol fundamental del chakra del corazón en la coordinación de los otros centros energéticos del cuerpo. Desde otro punto de vista, desde otra mirada no basada en los chakras, sino en esta mirada sistémica, te puedo decir exactamente lo mismo con otras palabras. Es el campo del corazón, el campo del amor sentido, del amor sincero, del amor de entrega, del amor de recepción y de entrega, del amor de equilibrio. Es el campo del amor el que rige la verdad de las relaciones humanas.